Escuchábamos al presidente de la República y al titular de la cartera de Sanidad decir que en el primer trimestre del 2021 tendríamos ya por lo menos un primer lote de vacunas. Se había hablado más o menos de unos 9 millones en el primer trimestre para vacunar unos 30.000 ecuatorianos al día. ¿Qué tan cierto podría ser esto? ¿Qué tan fácil o qué tan complicado podría ser tener la logística para tener el almacenamiento, la distribución y todo lo que implica esto? Es la duda que tenemos a esta hora de la mañana y le agradecemos al viceministro de Gobernanza y Salud de la cartera de Sanidad de Ecuador. Doctor Javier Solórzano, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos a esta hora. Buenos días, Byron. Qué gusto saludarle y un saludo cordial también a la teleaudiencia de Ecuador TV. Efectivamente, estamos trabajando desde hace algunos meses en conseguir la vacuna de la forma más oportuna. Como bien dice, hay una serie de factores que tenemos que considerar. La producción en la que entrarán los diferentes laboratorios, los más avanzados, tiene una planificación, tiene un cronograma y las entregas también serán, en primer lugar, a los países más grandes. En este caso hay que ser muy realistas, que aquellos que han aportado con anticipación grandes cantidades de dinero, como los Estados Unidos o los europeos, Canadá, van a recibir las dosis de vacuna con prioridad. Pero nosotros afortunadamente hemos hecho una buena negociación estratégica para garantizar las dosis de vacunas y recibiremos, esperamos que sí, que a finales del primer trimestre tengamos ya las primeras vacunas acá. En este momento hay, como ustedes saben, candidatas vacunas que están en esta carrera acelerada, como AstraZeneca, Pfizer, Moderna, que han anunciado, sobre todo Pfizer, que muy pronto en los Estados Unidos empezará a producirse, a distribuirse y quizás para fines de año, comienzos del próximo año, ya inicie la vacunación en los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros estamos precisamente trabajando en organizar todo lo que decía, está la cadena logística, la distribución de la vacuna, los puntos de vacunación, el fortalecimiento de la cadena de frío, la identificación del personal de salud que requerimos para entrenar al personal de salud, todo lo que representan insumos como jeringuillas, oro fisiológico, alcohol, torundas, etcétera. Una campaña también de comunicación que deberemos hacerla para transmitir la información apropiada y de manera oportuna a toda la población. De tal suerte que sí, estamos optimistas de que en el primer trimestre del próximo año tendremos ya las primeras dosis de vacuna en el país y empezaremos la campaña de vacunación contra COVID-19. Doctor, uno de los elementos técnicos científicos, por usar un término, es el grado de congelación que necesita toda vacuna y muchas, Pfizer y Moderna, creo que están por debajo de los 20, 40 grados, usted me corregirá. Pero AstraZeneca puede tener hasta 8 y 10 grados bajo cero, lo cual hace más, no sé si fácil, pero no tan complejo como tener gigantescos congeladores, por usar un término doméstico, para almacenar millones de vacunas. Esto es un elemento a tomar en cuenta para el caso ecuatoriano, país tropical, donde bueno, los cambios climáticos también podrían afectar en algo el almacenamiento. Entiendo que una vacuna, una vez que es descongelada, tiene apenas 5 días de vida útil. En realidad, toda vacuna requiere de una buena cadena de frío. Esta cadena de frío tiene que cumplir una normativa y todos los días en la cadena de frío que tenemos en el Ecuador se registran las temperaturas porque hay que revisar que la temperatura sea constante y esté dentro del rango. De 2 a 8 grados centígrados es el rango, digamos, normal, donde la mayoría de vacunas se conservan.
Efectivamente, en el caso de la vacuna de Pfizer necesita ultracongelación. La ultracongelación, en el caso particular de la vacuna de Pfizer, requiere menos 70 grados Celsius. Eso requiere evidentemente una infraestructura diferente a la de la cadena de frío normal. Pero en esto quiero poner énfasis. Pfizer ha desarrollado, ha diseñado una caja térmica que permite mantener la vacuna en condiciones apropiadas durante 2 semanas con hielo seco, solamente haciendo los cambios cada 5 días de hielo seco, y en ese tiempo es el tiempo estimado en el que se deberá utilizar esas dosis. Cada una de estas cajas térmicas puede tener, voy a redondear, entre 1,000 y 5,000 dosis de vacuna. Es un poquito menos por el formato de las bandejas, pero cada caja de estas puede ser hasta 5,000 dosis de vacuna. Entonces, hay que planificar adecuadamente con ese número de vacunas, el número de personas a las que se va a vacunar en el punto de atención. Y además, Pfizer va a enviarnos al punto de vacunación ya la caja. No va a ser la forma tradicional de transporte con llegada al aeropuerto, después coger toda la carga y almacenar en una bodega. No, en este caso la innovación es que se va a distribuir directamente al punto de vacunación mediante courier, DHL, FedEx, ese tipo de transportación, y va a llegar directo al punto de vacunación. Por eso es importante que nosotros tengamos una planificación adecuada que empate con esas necesidades. Nosotros les tenemos que decir cuántas vacunas, en dónde, tenemos que ponernos de acuerdo en la fecha, y recibiremos esas vacunas en el punto de vacunación, y nosotros deberemos estar listos para, apenas recibimos, arrancar con la vacunación. En este caso, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, y para seguir con el ejemplo de esa, necesita ambientarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que se le saca de congelación, necesita 30 minutos a temperatura ambiente para hacer luego una dilución. Hay que añadir suero fisiológico, y de ahí ya está lista para administrar. La vacuna puede mantenerse en refrigeración hasta por 24 horas una vez abierto el vial. A temperatura ambiente puede mantenerse 6 horas, o sea, después de 6 horas sí estuvo a temperatura ambiente y ya habría que desechar la vacuna. Pero cada una de las vacunas tiene sus características propias, entonces cuando tengamos alguna otra vacuna, todos estos elementos hay que considerarlos, y por eso es importante la planificación adecuada y con antelación para tener en cuenta todos estos detalles logísticos, técnicos y administrativos para la aplicación de las vacunas. Doctor, estoy contra el tiempo, pero me gustaría finalmente preguntarle si es posible vacunar un promedio de 30,000 personas al día. ¿Cómo es la logística? ¿Cómo es la operatividad de un proceso tan complejo? Sí, es posible que podamos vacunar hasta 30,000 personas al día. Solo tomemos en consideración que entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social tenemos más de 3,000 unidades de salud. Si es que nosotros vacunamos 10 personas en cada unidad, tenemos las 30,000. Entonces, es posible, y sobre todo si en la primera fase vamos a hacerlo en los centros urbanos, en las grandes ciudades. Recuerde que vamos a empezar justamente por hospitales, centros de salud. Entonces es factible alcanzar esa meta. Doctor, finalmente, vamos, que la lógica dice que los sanitarios, médicos y funcionarios de primera línea serán los que van a recibir la vacuna en este primer trimestre. Así es. Vamos a empezar por el personal de primera línea.
todo el personal de salud que está en estas unidades de salud, no solo, digamos, médicos, enfermeros, sino todo el personal en realidad que está trabajando dentro de hospitales y centros de salud, que cumplan también con las condiciones de vacunación, es decir, que no tengan enfermedades crónicas por el momento, que cumplan con las situaciones de edad, que no hayan enfermado anteriormente de COVID-19, y todo el personal también administrativo, el personal de apoyo, de limpieza, o sea, todo el personal que está en los hospitales y centros de salud va a recibir la vacuna en primer término. Y luego todas las fuerzas del orden, los municipios quienes manejan los desechos, los policías municipales, los agentes de tránsito, es decir, estas personas que están más expuestas y más en contacto todos los días con el resto de la población. Doctor Solórzano, le quiero agradecer, muy gentil por atendernos a esta hora. Con muchísimo gusto, Byron, como siempre, un gusto, un excelente día. A usted, doctor, muchas gracias. Lo hemos escuchado ya, el viceministro de Gobernanza y Salud de la cartera de Sanidad, dándonos buenas noticias. Sí va a haber la vacuna y en este primer trimestre, pues como hemos escuchado, vendrán ya las primeras dosis para el personal de primera línea que está en el combate al COVID. Vamos a la pausa, para regresar estará con nosotros el consejero del CNE, José Cabrera. Con él hablaremos sobre la actualidad del tema electoral y la complejidad que tienen por el tema recursos y cómo atender también las posibilidades de unas medidas de bioseguridad en el proceso electoral tan complicado en esta situación de emergencia sanitaria. Volvemos.